Monseñor Agustín Román no solo fue el primer obispo cubano ordenado para el episcopado en Estados Unidos, sino que fue el amigo de todos. Construyó la Ermita de la Caridad con las primicias de los cubanos recién llegados. Del legado de Monseñor Agustín Román, Radio Paz presenta En Busca de la Felicidad. La paz del Señor esté con todos ustedes. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, reine en sus familias, reine en sus ambientes. Queridos hermanos, el cristiano moderno está formado según el espíritu científico. Tiene el peligro también de inquietarse, tiene el peligro de escandalizarse, más todavía, hasta de sonreír cuando leen la Biblia algunos pasajes que se contradicen o que tal vez no están de acuerdo con la ciencia. Sin embargo, no hay ninguna razón para esto cuando se conoce la Biblia y cuando se conoce la ciencia. La Sagrada Escritura no intenta nunca darnos una enseñanza científica, sino lo que quiere darnos Dios a través de ella es una doctrina religiosa y una doctrina orientada a nuestra salvación, hacernos mejores padres de familia, hacernos mejores madres de familia, hacernos mejores hijos, hacernos mejores ciudadanos, hacernos mejores sacerdotes religiosos. Es decir, que Dios no intenta a través de la Biblia enseñarnos ciencia. Todo lo contrario, la ciencia la podemos nosotros alcanzar con la razón que el mismo Dios nos dio. Por eso nada tiene de extraño que el hombre que Dios inspiró, el autor sagrado, aquellos 50 hombres santos que han ido escribiendo la Biblia, cuando tocan algunos puntos relacionados con las ciencias de la naturaleza, como es la astronomía o la geología o la paleontología o la misma botánica, la biología, la zoología, cualquiera de estas cosas se exprese según las apariencias y no según la realidad científica, que era desconocida en su época. Realmente eso es una realidad y nosotros no podemos pensar que en todas las épocas los hombres tengan el conocimiento científico de otra época. Por tanto, en aquel momento aquello no se adaptaba a la mentalidad popular y aquellos hombres podían ser superficiales o primitivos por sus conocimientos de acuerdo con sus contemporáneos, o más bien si ustedes los comparan con hoy. Los hombres antes de Colón no sabían que la Tierra era redonda y después de Colón pues supieron que la Tierra era redonda. Pero el Antiguo Testamento fue escrito mucho antes que Colón. Y las verdades que Dios inspiró eran verdades eternas. No nos olvidemos de esto. Es que esto hay veces que se pierde. Hay que ver esto. Aquel hombre escribía como un catequista y no como un profesor de ciencias. Un ejemplo les podía poner de una manera plástica de presentar la creación del mundo. La presentaba en 6 días. Y el descanso del séptimo, pues el autor pudo dar un argumento teológico a la descripción hebrea del descanso religioso del sábado. Así como un obrero trabaja y se cansa y al final de una semana descansa, bueno, así también lo presentaba. Dios se había cansado en la manera de presentarlo y por eso tenía que descansarse. Pero eso es una manera de presentar. Eso es como el pintor que me pinta a mí el amor y lo expresa de una manera simbólica. También las clasificaciones de los animales, de las plantas, se hace en orden a los cultos religiosos, a los sacrificios y sobre todo a las comidas rituales.
queridos hermanos, nunca pensemos que un hombre de hace 1000 años o de 2000 años puede escribir y puede pensar de la misma manera que nosotros hoy. Sin embargo, aquel hombre conocía verdades que son las mismas de nosotros hoy. Por otra parte, en todas las épocas, en todos los tiempos, y aún en la nuestra, en este siglo, y aún nosotros aquí en Florida, muchas veces se usa terminología que realmente es vulgar, sencilla, y que contradice a la ciencia, pero que no obstante está expresando y queriendo decir lo que en el fondo nosotros sabemos que en invierno se acuesta antes el sol y ha caído rocío sobre los campos y la luna se levanta, crece y mengua. Son maneras de hablar de nosotros y nosotros las usamos hoy día. Nosotros las usamos. De todo esto se tiene que deducir que cuando uno lee la Biblia, debe distinguir entre el mensaje religioso transmitido por Dios en la Escritura y la antigua imagen del mundo que era reflejada en la misma Biblia, en la misma Escritura. Y esta imagen, condicionada por aquella cultura hebrea y por aquella civilización de aquel pueblo chiquitico, pequeño, en la cual vivían aquellos hombres que Dios les estaba hablando y que pusieron en papel aquel mensaje, no pertenece al terreno de la fe y nadie está obligado a creer en ella, ya que no atañe al contenido de la revelación, sino a la forma literaria de exponerlo. Una cosa es la naranja y otra cosa es el jugo. Para tener el jugo hay que exprimir la naranja. Y para tener el mensaje bíblico hay que saber sacar de ese libro sagrado el mensaje que Dios nos dio en una época a través de unos hombres que eran de su época. Yo creo que por desconocer la verdad nació en el siglo pasado, en el siglo XIX, esa teoría del concordismo científico y concordismo histórico, que intentaba, a los hombres, con la buena voluntad y todo, intentaban como conciliar los datos que suministraba la Biblia con los datos aportados por las ciencias profanas. Y trataban de explicarlo todo de una manera en que la Biblia estaba diciendo esto y esto estaba de acuerdo con esto. Pero según esta teoría, mis queridos hermanos, muchos profesores cristianos, al estudiar ciertas cosas, por ejemplo, las etapas geológicas sobre la formación de la Tierra, veían en los 6 días o épocas de la creación como una demostración de esto. Y por el contrario, los de la acera de enfrente, los que se hacían científicos y no querían ya la Biblia, pues pretendían demostrar también con datos científicos de que la Biblia tenía errores. Y esto no es cierto. La Biblia tenía un mensaje precioso en ese capítulo del Génesis, y es que Dios es el creador de todas las cosas, pero no nos está diciendo cómo Dios lo creó. Eso le toca a la ciencia. Nosotros nos basta saber que Dios creó el mundo para arrodillarnos en este mundo y agradecérselo a Dios y no adorar al mundo, sino al que lo creó. Las tentativas de estos bandos, uno en contra de la Biblia y otro a favor de la Biblia por la cuestión científica, resultaron realmente vanas y yo creo que hasta ridículas, toda vez que Biblia y ciencia se sitúan en planos diferentes. Por tanto, muchas veces, a la hora de interpretar la Biblia en lo que se refiere a las ciencias naturales, nosotros hemos de alejarnos tanto de culpar al escritor sagrado de error
como de decirle de que ya él lo sabía todo y que entonces él lo que estaba expresando eran las cosas que nosotros hemos descubierto hoy día. No, la ciencia es una cosa y la fe es otra cosa. No se contradicen, pero no son la misma cosa. Gracias, yo diría, a un mejor conocimiento de estos géneros literarios de la literatura oriental, de ese mundo en que se escribió la Biblia, del mundo hebreo y también del mundo griego, y a una sana interpretación de estos géneros, de esta manera de escribir, nuestro espíritu se siente hoy día liberado de ciertas inquietudes, de ciertas angustias que en el siglo pasado muchos católicos sufrían. En el día de hoy, dice Daniel Robs, le sería difícil a Renan, y ustedes saben que Renan careció de fe, enumerar las famosas contradicciones de la Biblia que lo alejaron de la fe. La teoría de la evolución, que yo recuerdo que estaba en boga en los tiempos que yo estudiaba bachillerato, nos ha hecho ver con más claridad cómo la idea antigua del mundo es hoy inaceptable. La concepción actual del mundo de estática ha pasado a ser dinámica. Y todo el universo está en constante y casi pudiéramos decir, y de acuerdo con evolución desde hace miles de millones de años. Si ustedes nada más que se acercan a la ciencia se dan cuenta que los seres vivos tampoco están ajenos a esa evolución. Incluso muy probablemente el hombre, según afirman en nuestros días la mayor parte de los hombres de ciencia, entre los cuales se encuentran numerosos sabios católicos, sacerdotes y seglares, no hay caso. Todo esto, el origen de los animales, es mucho anterior. Y podíamos colocarlos al final y al comienzo muchos de la era terciaria. Más todavía, hoy nos faltan hombres sabios, filósofos, teólogos y católicos que dicen que la hipótesis de que el cuerpo humano evolucionó a partir del reino animal y que corresponde mejor, si no a la letra del relato bíblico, sí al modo de obrar de Dios, que podemos conocer por la razón y la revelación, que la idea de una creación inmediata. Fue más fácil pues que Dios tomara o estuvo más de acuerdo en que Dios tomara un animal y lo hiciera hombre, dicen algunos así, que lo sacara del barro. Eso es una manera de opinar, porque nosotros realmente podemos dejar la ciencia que siga estudiando. Dios haya sacado de un animal o Dios haya sacado del barro al hombre, el hombre es creado por Dios. Y eso es lo que nos importa a nosotros. Lo que sí estamos de acuerdo es que quien creó el hombre fue Dios, es Dios, y no es ni el barro solo, ni el animal solo, ni nada de eso. Estos datos de la ciencia no contradicen, hijos míos, en nada, en absoluto, la doctrina de la Iglesia sobre la creación del mundo, sobre la creación del hombre, sobre la diferencia esencial entre el hombre y el animal. Dios es el creador, Dios es el salvador del hombre. El cristiano afirma que la materia no existe por sí misma, que ha sido creada por Dios y que la evolución que se realiza en ella no es el efecto de fuerzas ciegas, sino que es la consecuencia de las fecundas posibilidades que Dios encerró en ella. Y eso no tenemos miedo en decirlo, porque sabemos que es verdad.
Esa es como la repetición constante del marxismo, hablándonos de todo es científico. En el marxismo todo es la ciencia, es una majadería tremenda y habla a todas horas de lo científico y de lo científico. Aquellos que hemos tenido pues la oportunidad o la desgracia de haber vivido bajo regímenes que son marxistas, vemos que todo se habla con ciencia, todo. Los fracasos son científicos y los éxitos son científicos y todo es científico. Pero en el fondo, ellos desconocen otra dimensión que es la dimensión de Dios. En cuanto al tiempo y al modo en que fue producido el universo, incluyendo al hombre, no queda sino dejar al porvenir la respuesta de esta cuestión. Si es que algún día nosotros con la ciencia llegaríamos a dar respuestas seguras de cómo lo hizo Dios. De que lo hizo Dios no tenemos nosotros ninguna duda, pero de que cómo lo hizo, eso ya es un punto científico. El padre Lelot, un jesuita, dice así: la religión católica no obliga en modo alguno a creer que Dios ha intervenido directamente para crear la materia viva. Se puede admitir, sin dejar de ser católico, que ésta ha podido ser engendrada espontáneamente por la materia inerte. Es posible que, partiendo de la materia inerte, los sabios lleguen a obtener la vida en laboratorio. Ese día no serán ellos quienes la harán nacer, sino que descubrirán una ley cuyo autor es Dios, y según la cual la sustancia inanimada puede, en determinadas condiciones, producir una célula viva capaz de alimentarse y desarrollarse. Y esto es tremendo. El hombre es un descubridor. El hombre no es un creador. Y por eso, así como el mundo existía en el tiempo de Colón, realmente el hombre estaba como esperando, si quieren ustedes, pero Colón se arriesgó y descubrió, no creó América, las Indias como él le llamó, él descubrió lo que estaba. Y así como cuando nosotros hacemos un viaje al espacio y llegamos a otros astros, no hacemos otra cosa que descubrir, el hombre seguirá siendo descubridor. Esta es la ciencia. Pero descubriendo ¿qué? Lo que ya está creado, lo que ya tiene la posibilidad, la potencia de dar lo que resulta. En una palabra, la Iglesia Católica afirma que no hay incompatibilidad esencial entre la fe y una teoría creacionista de la evolución. Por supuesto, nadie está obligado a seguir una cosa ni otra, porque lo que sí estamos obligados es que Dios haya creado al hombre de la tierra, lo haya creado de la nada, o lo haya creado de un animal. Sin Dios no hubiera sido posible haberlo creado. La ciencia, queridos hermanos, contribuye en la medida en que progresa a resolver las dificultades de la Biblia. Y por eso yo creo que vale la pena que nosotros nos acerquemos al libro sagrado. Hay tanta riqueza, hay tanto mensaje en él, hay tanta vida. Ese libro está inspirado. Y inspiración, yo les decía a ustedes, que es como un influjo sobrenatural, divino, sobre la inteligencia del hombre, para que el hombre escriba lo que Dios le dicta, pero que lo escriba de una manera humana. Si el hombre es poeta, escribe como poeta. Si el hombre toma el género de la historia, lo escribe como la historia. Pero lo importante es que el hombre realmente sea capaz de escribir lo que Dios dice y los que leen, de leer el mensaje de Dios.
La Biblia, mis queridos hermanos, es el libro de Dios. Y es el libro de Dios porque sus autores humanos escribieron bajo el impulso de su inspiración. Recuerden ustedes que el pueblo de Israel vivió desde el principio esta verdad. Recuerden ustedes que sus libros, por su carácter sagrado, se leían en el templo, que la ley era algo divino e intocable, que nadie podía cambiar, como dice el Deuteronomio 13:1. La ley era la manifestación de la voluntad de Dios que dirigía a su pueblo. No hay caso. Recuerden ustedes que los profetas, los predicadores de la palabra de Dios, eran conceptuados por el pueblo como mensajeros de Dios. El pueblo siguió creyendo que este mensaje escrito permanecía siendo divino y que constituía el principio director de su vida. Recuerden ustedes que Jesucristo, en su tiempo, es el hombre que va a cumplir todo esto. Jesús y los apóstoles tuvieron la misma fe que aquel pueblo judío. Y puede decirse que todo el Nuevo Testamento está penetrado de esta fe. Jesús, con su autoridad divina, Hijo de Dios, y los apóstoles enviados por Jesús afirman el origen divino de las Sagradas Escrituras. Y la Iglesia lo sigue diciendo a través de los siglos. No hay contradicción entre ciencia y fe. Se necesita la ciencia porque Dios nos dio una inteligencia para descubrir. Se necesita la fe porque la fe nos trae la verdad revelada del más allá. Recuerden que la inspiración bíblica no es otra cosa sino la acción de Dios por la cual su mensaje es expresado y transmitido por escrito en favor de los hombres. Y esto es una riqueza, esto es un tesoro, esto es algo que nosotros tenemos que agradecer y agradecer profundamente, porque la Biblia sigue siendo la carta del Padre. Y cuando un padre le escribe a sus hijos, le escribe porque los ama. Y le escribe para su bien. Y frente a ella no tenemos que hacer otra cosa sino besarla, arrodillarnos y pedirle al Señor que derrame su espíritu sobre cada uno de nosotros para entenderla mejor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Ay de mí, si no predicase el glorioso evangelio. Monseñor Agustín Román no solo fue el primer obispo cubano ordenado para el episcopado en Estados Unidos, sino que fue el amigo de todos. Construyó la ermita de la Caridad con las primicias de los cubanos recién llegados. Del legado de Monseñor Agustín Román, Radio Paz presentó En Busca de la Felicidad.